referencia, simbolizarlo de alguna forma, le llamo a nuestra meditación la nueva vida. Gracias. Le llamo la nueva vida, y este gráfico que estoy poniendo simboliza cuando una persona sale de prisión. He conocido personas que recién salen de prisión y me han platicado la dificultad, el desafío que es adaptarse a esa vida fuera de ese confinamiento, de ese encierro, de ese límite. Y aparentemente es algo muy bonito, algo extraordinario, pero en realidad es una experiencia un poquito fuerte. No es fácil adaptarse de nuevo a otro momento en su vida, a lo que popularmente llamamos la libertad, a esa capacidad de salir, de ir, de venir, de hacer las cosas sin tener que estar pidiendo permiso en cada detalle. No es fácil para esto, al grado que muchas personas no logran adaptarse a ese nuevo momento y tienen que regresar, sobre todo si estuvieron cumpliendo una condena muy prolongada. Es decir, se acostumbraron tanto a ese límite, a ese confinamiento, a ese encierro, que posteriormente lo prefieren a tener todo el espacio abierto, a poder salir a muchos lugares, a hacer muchas cosas en lo que no están familiarizados. Y entonces este es un momento muy desafiante, un momento muy complicado, y les decía, muchas personas prefieren regresar porque ya saben de qué se trata ahí. Ya saben cómo están ahí las cosas, conocen muy bien todo ese ambiente, se manejan con mucha familiaridad, entonces prefieren regresar a esto. Y les comento esto porque esto es más o menos lo que quiero invitarles a meditar. Porque cuando el Señor viene en nuestra vida, entra en nosotros, nos llama, hay una transformación, hay una experiencia en nosotros de salir de algo que nos ataba, desatarnos, liberarnos, no solamente de la culpa, no solamente de hábitos, de costumbres que son enfermizas, nocivas, terribles, que dejaron estragos muy fuertes en nuestra vida. No solamente son esos hábitos, esas costumbres, sino toda una forma de pensar, toda una manera de pensar. Piensen, por ejemplo, en la persona que estuvo enferma durante mucho tiempo y un buen día que sana, pues tiene que aprender a comportarse como si estuviera sano. Y cuando no se aprende esto y es más fácil regresar, esto explica por qué muchas personas tienen lo que llamamos popularmente recaídas. Porque no es tan sencillo manejarse, desempeñarse en ese nuevo estado. Es decir, aprender nuevamente cómo hacerse responsable, cómo administrar adecuadamente, cómo aprovechar de una manera sana toda esa oportunidad que se le da, o toda esa oportunidad que tiene. Y entonces, esto es lo que pasa cuando el reino de Dios se hace palpable, visible en nosotros, y entonces entramos al reino de Dios, pero todavía no estamos familiarizados con todo lo que significa vivir en el reino de Dios. Es muy conocido, por ejemplo, que muchas veces en la experiencia de algún creyente agobiado por sus malas acciones, por todas estas experiencias dolorosas, viene el Señor, busca el perdón del Señor, confiesa de todo corazón su pecado, su culpabilidad, recibe el perdón del Señor. Amén. Pero a veces, en su caminar, en su vida, sigue sintiéndose culpable. Por la palabra, por el mensaje, por lo que recibimos, sabemos que el Señor nos perdona, pero no es fácil perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Y entonces seguimos atados a todo eso. Entonces, cuando hablamos de la nueva vida, y en esta figura de ilustración de salir de la prisión, entonces
esto es algo desafiante, les decía, para nosotros, por lo cual les quiero invitar para que meditemos en esto. Quiero pensar por un momento en que cada uno de nosotros hemos vivido ese acto liberador del Señor. Hemos vivido esa experiencia de conocer al Señor y ese efecto, ese impacto que Él hace en nuestra vida. Sí, muy bien. Este impacto, este efecto se dio por un anuncio, por un mensaje que fue recibido por nosotros. Y luego debe seguir una enseñanza. A ver, vamos por partes. La primera referencia que quiero invitarles a considerar se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, la última parte del verso 14 y el 15, que dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si me permiten la referencia un momento ahí. El Señor llega a este lugar, a este territorio, anunciando, pregonando, predicando el Evangelio. La palabra Evangelio para nosotros solamente nos remite a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. En realidad la palabra significa ese anuncio extraordinario, bueno, ese anuncio positivo, ese anuncio de júbilo que se recibe, esa buena noticia. Eso significa la palabra Evangelio. Entonces el Señor va predicando la buena noticia del reino de Dios. Un concepto que no se tenía totalmente en mente en ese tiempo, no estaba completamente como el Señor lo estaba predicando. Y entonces el Señor llega a anunciar, a inaugurar, por así decirlo, esa nueva etapa, esa nueva época que es el reino de Dios. Y les dice: el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya llegó. Se ha terminado la espera, aquel compás de espera que había. El reino de Dios está aquí, se ha acercado. Se requiere que se arrepientan y crean en el Evangelio. Como ya hemos recibido en la enseñanza, arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. Se dice muy rápido, ¿verdad? Pero frecuentemente nos lleva tiempo a aprender a pensar de otra manera. Y creer, quiero decir, recibir en su corazón este anuncio, aceptarlo en su corazón, de todo corazón, aceptar este anuncio. Esto significaría creer. Entonces cambien su manera de pensar, su manera de vivir, acepten de todo corazón este anuncio, y entonces con este requisito podemos entrar ahora en esta nueva era, en esta nueva etapa. Gracias, Señor. Eso quiere decir, si nosotros habíamos estado atados, cargados, culpabilizados por la razón que haya sido, por la causa que sea, pero vivíamos entonces con ese peso sobre nosotros como una prisión que nos encerraba, que nos hacía hacer cosas que en un principio no creímos que fueran posibles, pero que desafortunadamente con el paso del tiempo nos fuimos acostumbrando como a vivir en esa prisión, al grado de que más de alguno llegó a disfrutar la prisión. Llegó a pensar que así era la vida. Eso estaba bien. De esa manera sobrevivía. Y entonces su horizonte, todo lo que el espacio se limitó de tal forma que hizo de eso su manera de pensar. Ante el anuncio, ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de que puedes liberarte, puedes quitar esa carga, puedes desatarte entonces y puedes empezar a vivir de otra forma. Ahora esa atadura o esa prisión se traslada, ya no es físicamente, sino ahora está en su mente, en su corazón. Y este es el desafío más importante. ¿Cómo salir de esa prisión mental? ¿Cómo salir de esa prisión del corazón? Donde todavía no se establece, no se instala esa nueva libertad, ese nuevo ambiente, esa nueva forma de vivir. Y una vez que se ha aceptado, una vez que el reino de Dios se hace una realidad en nosotros y que aceptamos esto, ahora fíjense cómo lo describe San Pablo. En la carta a los Colosenses, capítulo 1,
tomo al principio los versos 13 y 14, dice: Dios nos liberó del poder de las tinieblas, esto que he estado tratando de explicar, y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos liberación y el perdón de los pecados. Paso al 21 en adelante, dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia, el Evangelio. Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo, dice San Pablo. Esta es la parte a la que quiero invitarles a meditar, ahora sí, con toda dedicación, poniendo cuidado en esto, ¿no? Esto solo será así si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Esta es la parte que sigue, decíamos, al desafío, porque esto quiere decir, tenemos que desempeñarnos de una nueva manera. Tenemos que aprender una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir va a ser tan amplia, tan extensa, tan prometedora, tan extraordinaria como la alcancemos a ver. Regreso a lo que decía al principio. Es más fácil regresar a la prisión. Todo está cercano, todo está ahí, nos ata, no hay mucho a dónde ir, no hay muchas decisiones que tomar, no hay mucho de qué hacerse responsable. Podríamos decir, todo está tan limitado, todo está tan cercado, todo está tan bloqueado que nos familiarizamos con eso. Pero decíamos, también la prisión más evidente, más poderosa, es la prisión mental, la prisión del corazón. Es esta que no nos permite pensar de otra manera, ni siquiera imaginar otra cosa, sino que ahí estamos bloqueados en esto. Con frecuencia nosotros vivimos esa liberación, ese desatarnos, ese liberarnos de una manera extraordinaria y lo demostramos emotivamente. Es algo muy característico de los pentecostales, ¿no? Que celebramos la victoria en el Señor, que nos regocijamos en su presencia. Y este es un extraordinario paso. Tal vez esta es la demostración de que hemos recibido esa buena noticia, la hemos albergado. Ahora, yo quiero que usted se pregunte esto y lo quiero invitar para que reflexione en esto. Nos regocijamos, nos alegramos, nos llenamos de júbilo. ¿Durante cuánto tiempo? Dios. Y luego vienen otra vez los hábitos, las costumbres, como si sintiéramos que el espacio es tan grande que nos confunde. Como si sintiéramos que la oportunidad es tan amplia que no sabemos cómo aprovecharla. Y entonces nuestra mente, nuestro corazón es más fácil que regrese a lo anterior. Y yo quisiera que usted se preguntara, ¿será que yo he estado regresando a algunas cosas? ¿Será que yo mismo no imagino completamente ese espacio que el Señor me abre? ¿Será que yo mismo no alcanzo a ver qué tanto me puedo desatar? Si imaginamos así físicamente a alguien que ha sido desatado, ¿verdad? Pues a lo mejor en cuanto adquiere un poquito de movimiento más, con eso piensa que ya terminó todo. Pero resulta que no ha concluido todo. Son muy conocidas los ejemplos de cómo se amaestra a algunos animales de tal forma que basta con aquella apariencia de lo que antes lo ataba y sigue comportándose como atado, ¿no?
Probablemente ustedes recuerden muchas figuras así. Pero lo cierto es que los seres humanos no es muy distinto. Nuestros hábitos nos siguen conduciendo de esa manera. Permítanme avanzar un poco más. Si alguien tenía una serie de prácticas, una serie de comportamientos ofensivos, terribles, a lo mejor ya no lo hace de esa manera. Pero ¿qué hace ahora? ¿Será que puede ir caminando en una dirección el que ya no hace eso, ni siquiera por asomo, sino al contrario, ofrece, bendice, ayuda, colabora? Quiero pensar que la palabra entonces nos esté recordando constantemente: no tienes que seguir pensando de la misma manera. No tienes que seguirte viendo de la misma forma. Pero hay una parte aquí muy importante. Y también en esto, nuestro pastor nos ha conducido en la meditación. Esta parte tiene que ver con un derecho que el Señor tiene sobre nosotros. Cuando Él separa al principio al pueblo de Israel, pero posteriormente cuando Jesús anuncia el reino de Dios, está hablando de un nuevo gobernante, de una nueva autoridad. No está hablando de que la persona que acepte el reino pasa a vivir de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a su propia preferencia, sino está hablando de que se coloca bajo la autoridad de un nuevo rey. Aleluya. Si unimos esto que estamos meditando con este otro contenido que les estoy mencionando ahora, diríamos: salimos de la prisión, somos liberados de las ataduras y de las cadenas, y por un momento, nada más por un momento, tenemos la libertad de elegir: regreso a la prisión que conozco, donde ya sé cómo se maneja, ya sé cómo es el comportamiento, estoy perfectamente familiarizado, conozco lo que debo hacer y lo que no debo hacer, o me coloco bajo otra autoridad, bajo otro poder que me va a ir conduciendo y me va a ir enseñando y me va a ir transformando. Pero no es por lo que yo quiera hacer, no es por lo que yo hacer, sino es porque decido someterme a esa autoridad. Por eso, repitiendo el versículo que leíamos al principio, Dios nos liberó del poder de las tinieblas, nos sacó de esa prisión y nos llevó al reino de su amado Hijo. El reino, que el Señor predicaba, que el Señor anunció. Pero reino no significa que nosotros seamos los reyes. No significa que nosotros podemos gobernar y dictaminar. Significa que nosotros somos los súbditos, se les llama. Quiere decir, las personas bajo el poder, bajo la autoridad del rey. Y entonces eso significa que ahora vamos a hacer la voluntad del rey. El rey no estaba obligado en aquel tiempo a explicar cómo y por qué, ni para qué. El rey dictaminaba algo y eso se tenía que hacer, se tenía que ejecutar. Aquí es donde entramos, en esa parte fuerte, en esa parte desafiante para nosotros, porque si vamos creyendo en eso, ahora la palabra del rey, que es la que nos conduce, la que nos lleva, la que nos enseña, también va limitando los lados a fin de que no caigamos en la confusión, sino ir haciendo lo que es el propósito del Señor. Hay una buena noticia: ya no tienen que estar prisioneros. Hay una buena noticia: ya no están atados. Pero hay una noticia que no sé si es tan buena. Ahora tienen que someterse a la voluntad del rey. Ahora el problema y la diferencia sustancial es: ¿qué tipo de rey?
Porque también el mundo tiene su príncipe. Y gobierna. Férreamente. Y lo que busca es la destrucción. Acabar. Robar, matar, destruir, diría el Evangelio de Juan. Pero este otro rey no está buscando la destrucción, no está buscando robar, matar, destruir, sino está buscando que al final de cuentas, estos que lo aceptan como su rey, que deciden colocarse bajo su autoridad, se vayan acercando tanto a él, que lleguen a ser como él. Y esto es así inimaginable, ¿no? ¿Quiénes son que hacen esto? ¿Qué dirección nos va a llevar? Y bueno, yo celebro los aplausos, pero yo quiero invitarles para reflexionar en nosotros. Aleluya. ¿Estamos caminando de acuerdo a la voluntad de ese rey? Déjenme aquí hacer un paréntesis. Ayer estuvimos en la celebración de las bodas de oro de nuestro hermano Arturo y su esposa Lupita. Y hubo un momento muy bonito, muy emotivo, cuando nuestro pastor les hacía el interrogatorio, como si se volvieron a casar, y ellos afirmativamente contestaban. Eso es lo que popularmente llamamos con frecuencia la renovación de votos, ¿sí? Es decir, que nosotros sabemos que llega un momento en el cual podemos decir que no. ¿Sí me explico? Podemos decir que no, pero decimos que sí. Y bueno, lo celebré con ellos, me cautiva, ¿verdad? Esa forma tan bonita, tan sencilla como ellos renuevan sus votos, con esa alegría. No quiero decir más cosas para no hacer sentir mal a alguno que no esté tan contento, ¿verdad? Con esa alegría lo celebrábamos con ellos, ¿verdad? Nos regocijábamos con ellos, pero al mismo tiempo me hacía pensar, nosotros renovaríamos nuestros votos al Señor. Amén. Es decir, estamos bien conscientes de que a cada paso estamos renunciando a hacer nuestra voluntad, a decidir alejarnos cada vez más de esa prisión que nos es tan familiar, de esas ataduras que conocemos tanto y que hemos vivido en detalle, de tal forma que bien conscientes de eso, de que muchas veces luchamos contra nosotros mismos, contra esas inclinaciones, y entonces decidimos hacer reverencia al Rey y le decimos, a pesar de que no me agrade, a pesar de que no sea lo que yo quisiera, a pesar de que no me lleves por donde yo quiero, pero renuevo mis votos contigo y te digo, tú eres mi Rey. Esa es una parte que si nosotros la vivimos conscientemente, entonces nos va a ir llevando a nuevos niveles. De otra forma no es posible, porque miren, también al Rey se le sirve o se le sigue a regañadientes, con quejas, con complicaciones. También al Rey se le sigue añorando la atadura, añorando la prisión. Y ustedes conocen las referencias de la Biblia, ¿verdad? Donde alguien añoraba el pasado. Quisiera pensar que nadie añoráramos el pasado, ¿verdad? Ni siquiera de esa manera un poquito ambigua en que alguien da testimonio, pero así como con un poquito de orgullo encubierto. Oh, hermano, yo era tremendo. Así como diciendo, ¿cómo me gustaría seguir siendo tremendo? No, que ahora pudiéramos adentrarnos cada vez más en esta nueva forma de vivir que nos abre este nuevo nivel. Por eso esta visión bogar mar adentro nos lleva a decidirnos ir más allá. Si hemos vivido hasta aquí algo, si hemos logrado algo, ¿qué será ir más allá? ¿Qué será profundizar esa experiencia? ¿A dónde nos llevaría el Rey si nosotros le dijéramos,
ya no pongo resistencia. Dicen en mi rancho, flojito y cooperando. Ya no pongo resistencia, ya no me estoy quejando, ya no estoy haciendo... A ver, dime, ¿a dónde nos llevas? Y entonces, si fuéramos capaces de hacer algo como nuestros hermanos Flores, renovar los votos al Señor y decirle, está bien, Señor, he vivido muchas cosas impactantes, he vivido muchas cosas increíbles, algunas han sido muy difíciles, en algunas me he esforzado, pero aquí estoy para el siguiente. ¿A dónde nos vas a llevar, Señor? ¿A dónde nos vas a conducir? Ya no quiero seguirle dando vuelta al mismo asunto. ¿De dónde me ha sacado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Etcétera. Ya no quiero seguir dando vuelta al mismo asunto. Quiero levantar mi vista y quiero encaminarme al horizonte. Quiero decir, ¿qué más tienes, Señor? Porque si esto nosotros pudiéramos hacer, entonces terminaríamos un poco o tomaríamos esa parte como termina San Pablo. Este mensaje ha sido anunciado por todo el imperio y yo colaboro anunciándolo. Es decir, ahora me convierto no nada más en que quien ha recibido la buena noticia, en quien la ha aceptado, sino en alguien que sigue anunciando la buena noticia. Ahora yo la anuncio, no solamente la he aceptado, la vivo y la sigo llevando al que la esté necesitando. Se conocía como heraldo en el tiempo antiguo a ese portavoz del rey, a esa persona que llevaba el anuncio del rey. Y entonces, cuando en la plaza de la aldea se veía llegar al heraldo, decía, ¿qué nos va a decir el rey ahora? Y cuando esa noticia era un evangelio, era una buena noticia, toda la aldea se regocijaba. Porque había algo que celebrar. El rey estaba dando una buena noticia. ¿Qué noticia llevamos nosotros? ¿Qué noticia anunciamos? Déjenme aquí hacer un alto. Porque nos convertimos en portavoces del rey y quiere decir, con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir y con nuestra palabra, anunciamos algo. ¿Qué cree que anuncia? El que se queja. ¿Qué cree que anuncia la persona que sigue pensando en sus ataduras, sigue pensando en sus prisiones? ¿Cree que anuncia la persona que no termina de salir totalmente, pero que tampoco se decide a entrar de lleno en el reino? ¿Qué anuncia esa persona? A veces nuestra prisión mental es tan poderosa que lo primero que surge en nosotros así, la reacción verbal, la palabra que sale, es seguir hablando de la atadura. Ya no hay atadura, pero la huella que dejó, el dolor que dejó, el efecto que hizo, sigue dando vueltas. Sigue ahí. Así como diciendo, ya no tengo herida, pero mira cómo me dolió. Sigo con el discurso de todo lo que hubo antes. Y miren, cuando yo vivía mal, y sigo con el discurso de esa manera de vivir, que me limita, que no me permite ir más allá. ¿Qué surge de nosotros? Si somos heraldos y si hemos aceptado eso, ¿qué surge de nosotros? ¿Qué anunciamos? Yo quisiera pensar que buenas noticias, ¿verdad? Porque cuando alguien anuncia buenas noticias, es como si lo viéramos y dijéramos, yo quisiera estar con él. Porque miren cómo vive, miren cómo lo disfruta, miren lo que hace. Pero si vemos a alguien que a pesar de el privilegio, no parece disfrutarlo, no parece vivirlo, pues a lo mejor la buena noticia no es tan buena. Imagínense, al heraldo era un personaje que se vestía de una manera vistosa que llamara la atención y luego generalmente llevaba una trompeta o algo para hacer el ruido, decir que ya llegó el heraldo, y entonces empezaba a decir las cosas. ¿Qué pasaría si ese heraldo diera una buena noticia pero la diera de mala manera? Probablemente no haría el efecto que se estaba requiriendo.
Sí, a lo mejor el rey rebajó los impuestos, o a lo mejor el rey les va a dar algún tipo de ayuda o algo así, pero lo decía de una forma que no parecía que él mismo lo estuviera creyendo. Nuestra forma de vivir frecuentemente se va adaptando, como decíamos, a esos hábitos que nosotros teníamos o hemos tenido, y nos es difícil imaginar cuál es la voluntad del Señor, como diría San Pablo, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, con esto, lo que quiero es hacerles una invitación, hacerles una convocación. Adentrémonos en la voluntad del Rey. Así como si en nuestra mente dijéramos, sí, yo acepté, pero ahora quiero decirte, sigo aceptando, con todas sus consecuencias. Aleluya. Sigo en ese acto de arrojo, de valentía, de decir, no sé qué me espera esta semana. Si va a ser más frío y va a seguir lloviendo, no sé qué espera esta semana. Si va a haber más complicaciones en el trabajo, no sé qué me espera esta semana, si los desafíos van a ser más fuertes, pero yo digo, sigo sometido al Rey y sigo queriendo ser, llevando adelante ese acto, esa vocación de ser el heraldo, el portavoz, de dar las buenas noticias y decir adelante cuál es el mensaje del Rey y decirle a alguien, este es el gran ofrecimiento. Tú también puedes entrar al reino de Dios. Tú también puedes salir de tu prisión. Tú también puedes renovar tu atadura. Y cuando hablo de esto, quiero decir, no lo estamos diciendo porque nos vaya tan bien. Que alguien pueda decir, no, pues así como no, ¿verdad? Tienes todo. Vives de la mejor manera. Disfrutas tantas cosas. No, no es por eso. Sino porque amamos al Rey. Sino porque hemos decidido someternos a su reinado. Hemos decidido someternos a su acción. Vivir de esa forma, entonces, es entrar en una nueva dimensión de vida. Algo que va a ser novedoso cada día. Algo que nos va a ir llevando cada vez más allá. Algo que nos va a impulsar a jugar para adentro. A ir profundizando. Para los que se sienten bien y disfrutan su experiencia en el Señor, a mí me gustaría que se preguntaran cómo sería ir más allá. Si hasta aquí ha sido increíble, si hasta aquí ha sido extraordinario, ¿cómo sería ir más allá? Y quien no ha entrado, quien todavía no tiene esta experiencia, pregúntese, ¿cómo sería vivir de otra manera? ¿Cómo sería vivir sin ataduras? ¿Cómo sería vivir sin cargas? ¿Cómo sería? Elegir a quién servir. Porque no es sencillo. Quien ha servido por tanto tiempo, sometido de una manera irremediable, pues no elige. Ya está sirviendo a alguien aunque no se dé cuenta. Está tan pendiente de todos esos acontecimientos que no puede vivir por sí mismo. Pero quien decide vivir para el Rey está pendiente de lo novedoso, porque la voluntad del Rey es nueva cada mañana. No solamente es su ofrecimiento, sino esa oportunidad que abre para nosotros. Esa es mi propuesta ahora. ¿Cómo será poderle decir al Rey, gracias por lo que has hecho, pero aquí estoy para ir más allá? Y quien no lo esté pasando bien, pero sabe de esto y recibe lo que le estoy diciendo, entonces, si esto no lo ha acabado, si esto no lo ha derrumbado, tampoco lo va a hacer lo que venga, porque aquí está el Rey. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él es el que nos lleva más allá. No hemos llegado hasta aquí por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia. Hemos llegado aquí porque el Rey nos ama. Aunque a veces no lo creemos, ¿verdad? Pero el Rey nos ama. No siempre logramos poner en su lugar esto, ¿no? Sobre todo si ponemos mucha atención en las cosas complicadas de nuestra vida. Pero el Rey nos ama. Y a veces tendríamos que abrir bien nuestros ojos y mirar completamente más allá para poder decir, ¿de qué me ha estado librando el Señor?
A lo mejor veo lo que no tengo. A lo mejor veo lo que no disfruto. Y como en la prisión, ¿verdad? Anhelar a cosas. Pero ¿de qué nos ha estado librando el Señor? Y entonces, si hacemos esto, ¿qué les parece si le decimos al Rey, aquí estoy? Sírvete de nosotros. Que yo pueda ser un heraldo. Que yo pueda ser ese que lo anuncia. Con mi actitud, con mi palabra, con mi presencia. Que yo pueda decir, el Rey vive, está aquí y te ama. Como le decían a aquel ciego, no te desesperes, el Señor te llama. Todavía no veía. Todavía no había recibido nada. Pero de seguro ya estaba diciendo, muy bien, ya llegó. Así, cuando nosotros anunciamos al Señor y le decimos a la persona entristecida, a la persona atada, a la persona aprisionada, el Señor te ama. Ahora falta que esta persona albergue en su corazón, pero eso es parte de él. Nosotros somos los que anunciamos, los que llevamos adelante ese proyecto y esa propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si esta palabra le dice algo, entonces, en su propia manera de pensar, en su propia forma de reaccionar, ¿cómo le diría usted al Rey esta mañana? Aquí estoy, disponte. ¿Cómo le diría esta mañana? Gracias, Señor.